Bienvenidos una vez más a esta serie de vídeos donde vamos respondiendo preguntas que nos hacéis de desarrollo personal de este canal de YouTube de Lo Mejor de Mí, un proyecto de la Fundación Vivosano que pretende ayudar a las personas con información relevante en cuanto al desarrollo personal, a la comprensión de la mente, del funcionamiento mental y la comprensión del desarrollo de la consciencia. En este día de hoy voy a dedicar unos minutos a hablar sobre un tema muy interesante, un poco abstracto, pero muy interesante, sobre el por qué pasan las cosas, a la información que nos va viniendo poco a poco a través de distintas situaciones y experiencias. La información, comprensión, transformación, el círculo de información, comprensión, transformación. Y esto es interesante porque muy a menudo me ocurre que cuando una persona está interesada en conocer no tanto por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas, llega un momento en que las personas comprenden que en realidad no me gustaría decir que nada es casualidad, pero casi. Es decir, que hay un propósito para todo. A todo hay un fin para todo. Incluso las cosas malas que nos pasan tienen un fin. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces nos resistimos, muchas veces lo rechazamos, muchísimas veces son episodios muy dolorosos, tipo la muerte de un familiar, la muerte de un niño, la muerte de un adulto, el cambio de trabajo, un divorcio, cosas duras que pueden pasarnos. Pero detrás de todo, si en realidad profundizamos en los problemas, existe una información que cada problema conlleva o que cada problema, si se analiza desde un punto de vista correcto, hay una información que subyace. Otra cosa es que tengamos la capacidad de realmente comprenderlo. Y eso es un poco no voy a decir el juego de la vida, porque parece duro, ¿verdad?, que en esta vida tengamos que sufrir tanto. Pero el propósito del sufrimiento es real. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento ocurre cuando hay una falta de comprensión del movimiento vital, ¿no? La gente muy a menudo pensamos que podemos controlar las cosas. Con un poquito de tiempo en este mundo entiendes que no puedes controlar nada, que la única cosa de la que eres capaz es de comprender, aceptar aquello que puedas comprender, aceptar todo, porque cualquier cosa que genere rechazo, que de alguna forma genere una energía de contrapunto, una energía de resistencia, va a ser peor, porque normalmente hay un propósito para todo. Y una vez que esa información llegue, se comprenda o no, hay una línea de comportamiento, digamos, que la vida no tiene un comportamiento, por lo tanto, como no es un ser humano, no se puede hablar de comportamiento, pero sí hay una especie de leyes universales, de sucesos que ocurren en la vida y de formas que realmente en donde transcurre la vida, en donde si realmente prestamos atención podemos empezar no solo a comprender la información, sino a transformarnos en aquel ser que tenemos que transformarnos. ¿Y por qué tenemos que transformarnos? Bueno, pues porque nuestro ser, no quiero hablar del pecado original como concepto porque es un poco arcaico,
pero realmente lo que se referían antiguamente con el pecado original, y de hecho todavía se refieren en algunas religiones, es el hecho de desviarnos. Claro, originalmente se habla del amor de lo que quiere Dios, ¿no? de estos parámetros muy arcaicos y genéricos, pero en realidad el pecado original implica una desviación de la verdad. Es decir, si tú te desvías de la verdad, eso genera una desviación que tiene un precio, y ese precio es el sufrimiento. Entonces, en el ciclo información, comprensión, transformación, si sabemos que sufrimos, tenemos que dar por hecho que hay algo que tenemos que comprender, que todavía no hemos comprendido, porque estamos en una situación en donde estamos manteniendo una mentira, donde hay algo que no hemos comprendido todavía o que damos por hecho. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto, una persona que es racista o sexista da por hecho que a lo mejor eso es lo normal, pensar que un sexo está por encima de otro, una raza por encima de otro. Es un ejemplo que pongo muy a menudo, pero me gusta porque sigue siendo una desviación muy típica en muchísimas personas y en muchísimos lugares del mundo. Y esta desviación de la verdad, en donde se da por hecho que una raza es superior a otra o un sexo es superior a otro, es una desviación real, es real. Es como decir que 2 y 2 son 5. Es decir, ¿por qué? Bueno, yo no voy a decir lo que es aquí verdad o no, ¿no? Pero lo que sí que voy a decir es que, y esto no se comprende a nivel de generación, pero sí se comprende a nivel transgeneracional. Una verdad que ha podido durar, pues no sé, 100 años, 200 años, 300 años, 1000 años, 20.000 años, que puede ser, tampoco llevamos tanto en la Tierra. Antes o después sale. La verdad antes o después se descubre. Pero una forma muy inteligente de descubrirla es saber dónde sufrimos. Porque al final no nos interesa tanto, bueno, por supuesto es muy interesante estudiar el espacio, estudiar el hombre, estudiar la historia, estudiar la política, estudiar los astros, estudiar la física, es muy interesante. Pero en mi caso yo me dedico al estudio del desarrollo humano y de la persona y yo creo que realmente cuando tú estudias algo fuera también comprendes algo en tu interior. Y eso lo han dicho los grandes físicos, los grandes científicos, los grandes humanistas, los grandes artistas. De forma que está conectado. La verdad de fuera está conectada con la verdad de dentro, ¿no? Lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. Entonces, el hecho de ser conscientes de que en cualquier situación en donde suframos, no voy a decir hay una garantía, pero hay una posibilidad, yo digo probarlo, ¿no? Hay una posibilidad de que algún parámetro que nuestra mente considere como cierto, no sea cierto. Entonces tenemos que ver por qué sufro, tenemos que ver qué me pasa, qué información me está viniendo que estoy como perdiendo, qué está pasando en mi vida que no comprendo. Por ejemplo, un divorcio, no comprendo por qué me ha dejado ella o él. Pues por una razón, seguro, puede ser porque no funcionan las relaciones o porque otra persona ha sido infiel o por 1000 millones de cosas, ¿no? Pero hay un aprendizaje hay muchísimos aprendizajes en un divorcio, ¿no? Hay muchísimos aprendizajes en un duelo, hay muchísimos aprendizajes en un cambio de país, en un cambio de residencia, en la pérdida de un trabajo. Todos estos aprendizajes se nos va dando, así a nivel global, digo, se nos va dando poco a poco. A veces se nos da a golpe y casi no podemos comprender todo, ¿no? Pero es verdad el dicho que dice que Dios aprieta pero no ahoga. Entonces, poco a poco, si realmente estamos estables y centrados y quietos, empezamos a observar qué pasa, ¿no?
más que qué pasa dentro, que también es importante observar qué pasa dentro, empezamos a ver qué pasa fuera y cómo reaccionamos, ¿no? Y cuando empezamos a ver cómo reaccionamos con nuestros superiores a nivel de trabajo, o con nuestros compañeros a nivel de trabajo, o con nuestros hijos, o con nuestras parejas, o con nuestros colegas, o con nuestros amigos, o con nuestros familiares, y vemos cómo reaccionamos mecánicamente, sobre todo en situaciones de sufrimiento, podemos empezar a ver que esa información que está como volando es parte del esquema general que tiene la vida, el mecanismo que tiene la vida para hacernos crecer y acercarnos a la verdad. Entonces, claro, esto entiendo que es difícil de comprender porque siempre se puede sacar de contexto y se puede decir, bueno, Irina, yo me he ido a, no sé, a Turquía, estaba de vacaciones y ha habido un atentado, y por qué yo tengo que sufrir un atentado, y el mundo es injusto y esto es terrible y lo que sea. Pero es que hay un aprendizaje en todo y nada es casual. Entonces, ¿por qué una persona se va a Turquía y tiene un atentado? ¿Por qué vas a, no sé, al supermercado y te roban? ¿Y por qué hay una posibilidad, tampoco hay que ser paranoicos, pero hay una posibilidad de comprender siempre algo de cada episodio en donde sufrimos? Desde un robo, un accidente, una separación, una cosa muy bestia como un atentado, siempre hay algo. Entonces, un poco lo que yo quería decir con este pequeño webinario es que intentéis, que hay una cosa que ayuda muchísimo, que es la meditación, que ya he hecho varios vídeos sobre esto, que intentéis estar muy centrados y en el día de hoy o en la semana de hoy, en los próximos días, observéis en qué áreas sufrís para de alguna forma intentar como profundizar en qué parámetros se basa vuestra mente para llegar a esas conclusiones. Porque, por ejemplo, ser racista, la gente ya más o menos sabe que no hay que ser racista, no porque comprenda mucha gente que realmente ninguna raza es superior a la otra, pero yo creo que es una cosa ya bueno, hay países en donde todavía hay muchísimo racismo y sexismo, clasismo, bueno, hay todavía muchísimo que trabajar, ¿no? Pero digamos que es algo ya por lo menos que se escucha, ¿no? Pero hay muchísimas cosas más pequeñas que estas muy genéricas. El pensar, por ejemplo, que los padres se tienen que comportar de alguna forma, o que los hijos se tienen que comportar de alguna forma concreta, o que la política se tiene que hacer así, o que la economía se tiene que comportar así, o que los empresarios tienen que hacer esto, o que mi vecino del quinto tiene que hacer esto. Todas estas, digamos, informaciones que parecen informaciones pero en realidad son creencias limitantes, nos están limitando realmente nuestro potencial y nos están alejando de la verdad. Y cualquier situación de sufrimiento hay un aprendizaje. Entonces, poner atención es mi propósito para este círculo de información que está la información. Pero tú tienes que estar muy atento a comprenderlo, y una vez que lo comprendes, entonces surge la transformación. Entonces el ciclo siempre es, la información está, simplemente tienes como que conectarte, ¿no? Cuando te conectas y te llega, la tienes que como traducir a tu propia vida con tus propias circunstancias, porque la información relevante a tu vida solo te va a llegar a ti. Hay otras personas que no lo van a interpretar así. Entonces, ¿tú qué puede darte en tu vida? ¿No? Es una cosa que tenemos que ver. Cuando se comprenda, entonces tienes que ver qué parte tengo que transformar. ¿Qué parte? Desde pequeñas cosas, por ejemplo, gente que está todo el día, por ejemplo, limpiando, todo el día con cosas pequeñas de perfeccionamiento, pues a lo mejor está poniendo demasiado énfasis en los detalles y está perdiendo la visión global de la vida, a que ha venido aquí. O gente que está siempre como muy en lo espiritual y muy y se le olvida comprar comida, o se le olvida regar las plantas. Es decir, tenemos que ver de las pequeñas cosas hasta las más grandes, si queremos, lógicamente, sufrir menos, es analizar bien qué mensajes hay para mí, qué mensajes me está poniendo la vida y qué puedo hacer yo
para cambiar, para transformarme. Por supuesto, para sufrir menos. Y la dirección de esa transformación siempre va a ser correcta si sigue los parámetros de más amor. Es decir, si tú llegas a la conclusión, ya he comprendido esto significa que tengo que querer más a mi madre que a mi padre. Bueno, pues eso no es una buena resolución, porque el amor es incondicional. Entonces, todas aquellas resoluciones a las que lleguéis tienen que cumplir que os aporten a vosotros mismos, que hay mucha gente que sabe amar a los demás, pero a sí mismo no, más amor a uno mismo y a los demás, más paz interior y más cercanía o acercarse a la verdad que sería la sabiduría que tenemos, ¿no? Así que bueno, espero que haya creado un poco de luz en esta triada información, comprensión, transformación. Os deseo muy buena semana a todos y mes y nos vemos en próximos episodios. Gracias.